Es momento que los fondos de pensiones públicos en Estados Unidos se bajen de la nube. Oye, y sean más conservadores con sus inversiones. Esta es la pregunta que abre la discusión de nuestra entrevista de hoy. La reciente bancarrota de Detroit, la bancarrota municipal más grande de la historia de Estados Unidos, fue principalmente porque cerca de la mitad de sus deudas por promesas en el fondo de pensión y cobertura de salud a los empleados públicos. Detroit es un síntoma de fondo. Muchos estados y ciudades en Estados Unidos tienen un problema similar. Los fondos de pensión no tienen el dinero que prometieron. Escucha esto, se estima que tienen un faltante de 2,7 billones de dólares. Trillion en English, billones con B en español. ¿Por qué? En parte porque han estimado que la inversión de ese dinero dará un rendimiento de entre 7,5 y 8% anual, cuando eso no es lo que ha generado la inversión. Vamos a Miami con Alberto Bernal de Baltic Capital Market para profundizar en este tema. Alberto, como siempre es un placer tenerte en el programa. Antes de entrar en la discusión, yo quiero que vea esto para que la gente entienda en dónde estamos. Hemos preparado un gráfico de la producción de CNN Dinero. Si ustedes observan ese gráfico para poder entender el rol del rendimiento de la inversión en un fondo de inversión. Por un lado tienen los jubilados. Si se fijan en los humanos que se ven ahí, esos gráficos que son los jubilados. Ellos van a recibir un dinero. Esto es clave, porque a ellos se les promete que le van a pagar un cierto beneficio mensual o anual. ¿De dónde va a salir ese dinero? Del fondo de pensión. Es ahí que ese fondo recibe el dinero de tres fuentes. Del empleador, que digamos en este caso sería el gobierno, el empleado que aporta, asumiendo que aporta, y la inversión, que es el rendimiento que genera ese fondo de pensión, que hay unos administradores que invierten ese dinero. Esa inversión es clave. ¿Por qué? Si tú asumes que la inversión va a darte un rendimiento de 7,5% u 8%, por ejemplo, quiere decir que el empleador y el empleado tienen que poner menos dinero. Pero ¿qué pasa cuando la inversión no da esa cantidad? Da 5%, lo que quiere decir que como el empleador y el empleador no pusieron el dinero, los jubilados van a recibir el mismo dinero, se aumenta la deuda. Ok, ya teniendo eso en perspectiva, uno de los problemas de fondo que se está hablando es que los fondos de pensiones están asumiendo este rendimiento muy alto, Alberto Bernal, y tú sabes muy bien que la bolsa de valores no te va a dar un 7,5% o 8% anual, aunque históricamente lo haya dado. Tú sabes muy bien que la regla de juego es lo que se dio en el pasado no se va a dar en el futuro. Y segundo, cuando tú asumes que te va a dar un 7,5% o un 8%, tú tienes que tomar mucho riesgo, lo cual es otro problema que hay. Al tú bajar eso a 5%, es verdad que te va a dar menos rendimiento a la inversión, lo que obligaría a que el empleador y el empleado pongan más. ¿Qué dices tú? Exacto, Javier, es que mira, eso que tú acabas de nombrar es el problema más importante fiscal en todo el mundo. Esto que tú estás hablando es el problema de países como Brasil, de países como China, de países como Japón, como Estados Unidos, etcétera. Todos tienen unos sistemas de pensiones que asumen o que tienen digamos, que asumen que todo va a estar extremadamente bien. Como tú dijiste ahorita, Javier, un retorno de 8% en la bolsa uno lo puede lograr, pero Javier, uno tiene que comenzar ahí sí a apostar con cosas mucho más complicadas. Por ejemplo, los fondos de pensiones no están para dedicarse digamos, a apostar en acciones especulativas, porque puede que le vaya muy bien, pero también puede que le vaya muy mal, y entonces el futuro pensionado pierde muchísimo. Los fondos de pensiones tienen que tener unas inversiones mucho más conservadoras. Entonces, cuando tú tienes inversiones más conservadoras en el mundo de hoy, Javier, mira, si tú compras un bono del gobierno de Estados Unidos en este momento a 10 años, ese bono te va a pagar 2,6% o 2,7% nominal. O sea que los próximos 10 años tú solamente vas a tener un retorno de 2,7 en vez de tener el famoso retorno de 8. Y la persona que está viendo este programa dice, bueno, ¿y eso cuál es el problema, señor Bernal? Pues es muy sencillo. Si tú inviertes a 2,7%, tú te demoras 36 años en doblar tu dinero, Javier. 36 años. Lo que implicaría entonces, cuando tú asumes, ahí has tocado un punto, cuando tú asumes el rendimiento menor, alguien tiene que tomar la responsabilidad de poner más. Lo que implica que el empleado tiene que poner más dinero y los empleadores tienen que poner más. Y en este caso, con los fondos de pensiones públicos, el gobierno tiene que poner más dinero o el empleado tiene que poner más. Entonces, cuando tú asumes ese rendimiento que no te está dando, pero a la vez tú garantizas, que para mí es lo más loco de todo esto, tú le estás garantizando a un empleado, yo te voy a pagar una X cantidad de dinero,
asumiendo que te voy a dar un rendimiento de 7,58%, cuando la realidad es que la inversión no lo está dando. El jubilado está feliz porque dice, a mí me van a dar una buena pensión, sin saber que él mismo está creando, es culpable sin querer saberlo o sin saberlo, porque él está recibiendo un dinero de un rendimiento que no está dando. Entonces al final, quien tiene que pagar eso, ¿sabes quién es? El contribuyente. Entonces el contribuyente es el que está asumiendo la deuda, que al final no es el gobierno, es el que contribuye, y eso entonces tiene un efecto negativo en las ciudades y en los estados. Por eso es que una de las recomendaciones que se están haciendo es que hay que bajar el plan de rendimiento, hacerlo más conservador. Pero el problema es que muchos de esos planes están establecidos por contrato, porque las garantías están establecidas por contrato, lo que implicaría cambiar el contrato, y eso implica otro problema serio. Pues mira, lo que hay que implicar es, hay unas cosas, esto es todo legal, pero hay una cosa que se llama los derechos adquiridos. Entonces, desafortunadamente, porque esto es así, para cambiar este problema, Javier, ya no podemos cambiar los términos de las personas que están jubiladas en este momento. Lo que hay que hacer es cambiarle los términos a las personas que se van a jubilar después. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. El futuro policía o bombero que se va a retirar en Nueva York ya no se puede retirar a los 59 años, sino se tiene que retirar a los 65, por ejemplo, y dos, ya no se va a retirar con el salario del último año, sino se tiene que retirar con el promedio de salario de los últimos 10 años. ¿Para qué? Para que ese valor del retiro sea menor y se vuelva un poco más manejable el costo fiscal. Entonces, las personas que estén viendo de golpe a este señor, ¿qué le pasa? Está diciendo que se le bajen las pensiones a las personas. Y la respuesta de Javier es sí. Es que desafortunadamente la gente en el mundo está viviendo más tiempo y hay menos jóvenes para pagar los impuestos que necesitan para pagarse estas pensiones. Entonces, nos guste o no, esto es como cuando uno se enferma, tiene que tomarse la medicina, o si uno le da cáncer, tiene que tratarse con quimioterapia, si sea muy complicado el tratamiento. Pero las cosas son como son y el sistema actual no aguanta más. Entonces, la única opción aquí, Javier, es cambiar el sistema, que es implicar que se incrementa la de retiro, disminuir la pensión y principalmente a futuro cambiar la forma como se pagan las pensiones, que ya no sea un valor definido, sino que sea correspondiente a lo que logró corresponder el retorno de esa inversión. Lo que llega a conclusión es que el empleado tiene que aportar más dinero si quiere tener más dinero en el retiro y que asuma la responsabilidad de sus inversiones. Si pierde dinero es su responsabilidad. El gobierno pone una parte, tú pones tu otra parte. ¿Tú quieres más dinero en el retiro? Pon más. Pero no pongas en riesgo a los contribuyentes, que al final es la crisis que tenemos hoy con los fondos de pensiones en los Estados Unidos. Alberto Bernal, como siempre para mí es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación, Javier. Hasta luego. Bueno, pues de las pensiones a la economía del drama.